ya vamos a iniciar el espacio, vamos a hablar de las empanadas, de todas las empanadas latinoamericanas. No, solamente quería comentarles que por favor metan mi empanada. ¿Cuál de ellas? La boliviana. La boliviana. Gracias, Ah, Ajá, sí, empanada boliviana. sí está considerada, no te preocupes. De todas maneras, vamos a hablar casi de todas, pues, porque la Es que mayoría son los mismos, los mismos. En Hay toda América empanadas, Latina sí. hay empanada. Me quedé loca. Es la comida, yo pensaba que era la arepa llamada pupusa, llamada como sea, que estaba más regada en América Latina. No, es la empanada. No, la Me, empanada, porque eh, la pupusa es más por zonas de sí, es más Centroamérica. para el Sí. Caribe, ¿no? Pero la Por ejemplo, la empanada arepa. está desde México hasta Argentina. No existe país que no haya una empanada. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que más Hasta en Europa, sí, hasta en Europa hay empanadas. sí, Y ahí también voy a hablar un poquito de las empanadas Sí, europeas. sí, Europeas, perdón. claro. Europeas. pero sí, la anterior Yo les vez voy lo a dije, decir dónde nació la empanada. Yo les voy a es decir que dónde nació la empanada. Adri, para eso eres muy especial. Para mí. Ahora sí, Gracias, gracias. me encanta, Adri, tus comentarios, me encanta todo. Y así mismo, Carlito. Tenemos que hacer, Gracias. siempre yo digo, tenemos que hacer un encuentro y poder preparar todo entre todos. A ver si podemos. Yo Claro. creo que el lugar más indicado, no sé, en Latinoamérica o en Europa, lo que sea, podríamos hacer un encuentro y encontrarnos todos, hacer un grupo, no será muy pronto, pero de unos años, ¿no? Así nos vemos las caras todos. Yo creo que Y representamos a yo todas creo que las. vamos a terminar haciendo una empanada. Vamos a terminar haciendo empanadas que a todo el mundo le gusta. Es que cada país Empezar, tiene. empezar con empezar con empanadas y terminando con parrilla. Eso sí, eso sí. Pero es bien curioso, es que la mía yo creo que Adri ya lo tiene en cuenta, es que la mía es muy jugosa, es una empanada muy jugosa, lleva así en pocos rasgos te lo cuento, yo ya sé que tú lo vas a decir mejor, perdona que te tutee. Lleva salsa, y lleva gelatina en momentos y lleva gelatina de la pata de res, como es gelatinosa, eso lleva, entonces ya lo dirás. Entonces, bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos, buenas tardes y buenas noches para todos los que están aquí en esta sala. Somos un espacio más de Latinos Unidos LU, la barra gastronómica LU llega a su semana número 10. Esta vez conversaremos de uno de los tentepié preferidos de los latinoamericanos, como lo es la empanada. Adri se va a encargar de la parte de hablando un poquito de la historia, de todo lo que, de todo lo que conlleva, pues, ¿no? La empanada, de dónde surgió, cómo son los diferentes usos y todo eso. Y después yo hablaré un poquito de los tipos de empanadas que hay en Latinoamérica y en Europa. Y después, bueno, abriremos los micrófonos para que ustedes también contribuyan al espacio o si tienen alguna duda o comenten y nos apoyen, pues, ¿no? Con este espacio que hemos decidido hablar hoy de las empanadas, que como dijo Adri, a veces uno habla solamente de una empanada y resulta que tiene una historia muy extensa y muy importante en el mundo de la gastronomía. Así que bueno, adelante Adri, entonces te cedo la palabra. Adelante. Bueno, Carlos, te debo confesar que esta es la primera historia de una comida que me llena tanto. La historia es sumamente amplia. La desconocía por supuesto que la desconocía muchísimo, pero me da mucho orgullo decirte que es la comida que existe en un poco más de 100 países. O sea, como un 70% de los países del mundo tienen su versión de empanada. No es la comida rápida más vendida del mundo porque es la pizza, pero es la comida casera más hecha en el mundo. La tienen como desayuno, como entre comidas o comida. Nació siglos antes de Jesucristo. Imagínate tú.
lo antiguo que es. La empanada nace por lo menos 5 siglos antes de Jesucristo y nació en Persia. Imagínate toda la historia que tiene esto. De Persia pasa a Marruecos, Armenia y todo el Medio Oriente. ¿Qué hicieron? La masa del pan de pita, el pan árabe, como lo quieran llamar ustedes, la hicieron un poquito más gordita y la comenzaron a llenar. Por supuesto, los persas la llenaban de muchísimos vegetales con carnero. Luego llega a la antigua Grecia. Cuando llega a la antigua Grecia, usan una masa que se llama fila. Se escribe pila, pero se pronuncia fila. Esta es una masa muy aceitosa, lleva aceite, pero es finita. Entonces, también la rellenaron con muchísimos vegetales y algunas carnes y la comenzaron a hacer. Estas primeras empanadas muy rudimentarias de Persia, Armenia, Marruecos, Grecia y todo el Medio Oriente, todas son horneadas. En ese momento no existía el horno como tal, pero eran hechas en las brasas. O sea que se puede decir que las empanadas tienen una relación directa con la parrilla. Imagínate esta relación, porque la colocaban sobre las brasas. De ahí nace esta famosa empanada con pedazos de carne deshilachado, que es de carne de parrilla. Las primeras, como te dije, fue de carne de cordero, carne de ovejo y por supuesto todas hechas eran de trigo burgol, porque el trigo burgol es el de toda esta época en esta parte de la tierra. Como fue un alimento bastante famoso para el Medio Oriente, los navegantes se la comenzaron a llevar. Este pequeño bocado empezó a navegar al mundo conocido. ¿Cuál era el mundo conocido en ese momento? Por supuesto, lo que hoy conocemos como Europa. Cuando llega a Europa, comienza su transformar. Por supuesto, porque acá ya habían otros ingredientes que en el Medio Oriente no existían. Y por supuesto, la carne de cordero o de ovejo en la Europa antes de Cristo no era los alimentos más famosos del mundo. Preferían utilizar gallina, pollo y por supuesto la carne de res, que es un animal sagrado para el otro lado. Y el cerdo oriundo de Europa forma parte de las empanadas. Por supuesto, los musulmanes no iban a tomar parte del cerdo para hacer sus empanadas. Comienza la travesía de la empanada. Se rueda por toda Europa. Existen empanadas en Rusia, en Finlandia, en Escocia, en todos los Balcanes, en Noruega, en España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Austria, Suiza, Suecia. Todos tienen su versión de empanada que se fue desarrollando a medida de los siglos iban pasando, se colocaban otros ingredientes, iba creciendo también en tamaño y se vuelve súper famosa. ¿Por qué se vuelve famosa? Porque era un alimento que aguantaba días cocido, podía aguantar días, era de fácil llevarlo a caminatas, al trabajo. Recuérdense que cuando uno habla de los primeros siglos de la civilización, todo quedaba extremadamente lejos y los hombres que iban a trabajar tenían que caminar grandes distancias. Esta comida servía durante días, no se dañaba. En Inglaterra le comienzan a colocar rellenos dulces. Los ingleses son personas sumamente dulceras y ellos son los primeros que comienzan a hacer empanadas dulces. Pasan los siglos y llega el siglo XVI. Ya en toda Europa, Medio Oriente, se comen empanadas.
Aquí todo el mundo sabe lo que es una empanada. De hecho, la palabra empanada deriva del verbo empanar, que es una acción de encerrar algo entre dos capas. O sea, en este caso, que empezó con el pan de pita, era como abrir esta masa, colocarle un relleno y cerrarla. Es una palabra de origen árabe y significa eso, la acción de encerrar algo, en este caso una comida. Recuérdense que el trigo, el pan, está asociado a la comida de Dios. Se hace muy famosa en Italia, la Italia católica, la Italia de los papas, se hace sumamente famosa desde el siglo X hasta el XVI. Empieza y nace lo que nosotros ahora conocemos como un calzone. Que el calzone es una empanada, para los latinoamericanos es una empanada grande. De hecho, tiene la misma forma de la media luna. ¿Por qué tiene la forma de la media luna? Si ustedes van a la historia de los persas, se darán cuenta que la luna es algo muy importante para ellos. Sus cuentos de la mil y una noche y muchísimos otros cuentos que existen de los persas y de toda la comunidad árabe hablan de la luna y de lo mágico que es la luna. Por supuesto que esto le hicieron esa forma agradeciéndole a la luna todas las cosas que le daban las cosechas. Volvemos al calzone. Este calzone gigante, o sea, una empanada grande, se hizo sumamente famoso entre los papas. Y ahí comienzan a colocarle lo más preciado que tenía los dos mundos conocidos en ese momento, las especies. Comienza la transformación del queso, la especie y el aceite de oliva. De ahí nace el calzone, combinado con algunas carnes, muchísimos vegetales. ¿Por qué las empanadas en un principio eran de tantos vegetales y menos carne? Porque los vegetales eran más baratos. Recuerden que estamos hablando de la Europa súper pobre, la Europa que pasó hambre, que vivían en la miseria. Si ustedes se buscan la historia de Gran Bretaña en el siglo XIII, XIV y XV, verán que la población se murió por hambre. Europa se vuelve rica a partir del siglo XVI. Todos sabemos el motivo, no hace falta decirlo acá, pero sabemos el motivo. Esta comida, las empanadas, se hizo popular en la pobreza. Todo el mundo tenía trigo, procesaban el trigo, hacían la harina y tenían vegetales. Así que era una comida desde los papas hasta la persona más pobre. La única diferencia era cuál era el relleno. Esa era la única diferencia. Esta calzone italiano hoy es considerada una variante de la pizza, ¿cierto? Bueno, les voy a decir algo. Nació primero el calzone y después que nació la pizza. La pizza simplemente a alguien se le ocurrió abrir el calzone, hacerlo más delgado y colocarle los ingredientes arriba. Pero primero fue el calzone. O sea, primero fue la empanada italiana. Hay en la cocina española, hay algo que dice así: tómese un trozo de masa ya fermentada en la que se usa ordinariamente para hacer el pan fino. Grámese bien, prepárese un guiso de cebollas, ajos, pimientos morrones y salsa de tomate, con aceite de oliva, mucha abundancia y de muy buena calidad este aceite. Sazónese con azafrán y pimentón, un poquito de pimienta y la sal necesaria. A este guiso lánzale sardinas y comerás como un rey, aunque vivas como un pobre. Esta frase se hizo famosísima en toda España. La empanada de sardina. Todo el mundo se sentía el papa del siglo XV haciendo la empanada de sardina. Ahí nace
la empanada española que todo el mundo come como una tapa ahora. Cuando llega el siglo XVI y estos navegantes cruzan el charco y averiguan el Nuevo Mundo, como todas las comidas que existen hoy en día, llega su primera transformación. ¿Cuál es la transformación? Ellos nos traen las empanadas, pero de acá, de Latinoamérica, se comienzan a llevar los ingredientes autóctonos de Latinoamérica y nacen las empanadas que hoy conocemos. Que la empanada gallega, que es la empanada de pollo, tiene muchas raíces latinoamericanas en sus ingredientes. Nacen las empanadas dulces, de masa dulce, rellenas de chocolate, porque por supuesto del otro lado del charco no hay chocolate, eso lo sacaron de este lado. Todo eso se transforma y hay la nueva variedad de empanadas. Cuando los navegantes comienzan a llegar, primero a la Española, que lo que viene siendo República Dominicana y Cuba hoy, luego llegan a México, Venezuela, Colombia, toda Latinoamérica, ese pequeño bollo de masa de pan de trigo, que este lado no hay trigo, comienza a hacer una transformación. Como ya existía la arepa, las pupusas, la arepa, como lo quieren llamar ustedes, ya existían de este lado. En el siglo XVII, a unos indígenas se le ocurre hacer lo mismo que estas empanadas de trigo, pero utilizando su famoso maíz. Ahí nace la empanada de maíz, que no tiene éxito hasta el siglo XVIII. No tiene éxito por su forma de cocinarlo. No es lo mismo agarrar una masa de trigo y hornearla que agarrar una masa de maíz, hornearla. No tiene el mismo sabor, no tiene la misma estructura y fue un fracaso. O sea, las primeras empanadas de este lado fueron un fracaso. En el siglo XVIII se vuelven súper famosas porque las fríen, las meten en grasa de cerdo. Esta empanada logra su gran objetivo de convertirse en una comida súper popular cuando llega al sur de Sudamérica, es decir, cuando llega Argentina, Uruguay, parte de Brasil y Chile, porque aquí ya se podía sembrar trigo y se estaba dando el trigo. Y aquí comienza la historia de la empanada latinoamericana. La empanada latinoamericana empieza del sur hacia el norte, o sea, desde Argentina hacia arriba. Es una historia al revés. La del maíz fue al contrario, fue desde México hacia abajo. Esta, pan hacia arriba. En Salta, que es una provincia de Argentina, nacen las primeras empanadas. Un navegante se lleva esa pequeña comida que lleva huevo, y aquí ya le incorpora el huevo, ya el huevo llegó al relleno de las empanadas, se las lleva a Bolivia. Y una señora decide cambiar esa receta y dice, yo la voy a cambiar, yo voy a meterle maíz, y empieza a experimentar, que es la que nos acaba de decir Andrea. Es sumamente jugosa porque tiene un guiso bastante preparado, que por supuesto tiene carne, tiene cebolla, tiene queso. Hay unas de viento que llevan queso y cebolla, que le dicen empanadas de viento. Empieza la transformación de la empanada. Chile hace también su propia versión con los ingredientes que tienen en la mano, y allí nace la empanada chilena, la uruguaya, la argentina y la boliviana, que todas son distintas. Y acá pasan a Ecuador, y Ecuador también hace su propia versión de empanada en el siglo XVII.
que se llaman empanadas de morocho. Le dicen, las primeras empanadas tenían un nombre bastante curioso, empanadas de morocho. ¿Por qué se decían empanadas de morocho? Porque eran hechas de maíz blanco. Y al maíz blanco en Ecuador en ese momento le decían morocho. Desconozco por qué, pero se llamaba morocho. Los ecuatorianos es el que le empieza a echar la grasa animal. Y aquí, en el siglo XVII, comienza la transformación de la empanada para años después, porque esto fue en los finales del siglo XVII, a principios del siglo XVIII, nace la empanada frita. Cuando nace la empanada frita, la comunidad mapuche, que todavía existen, hacen su versión que se llama pirru, que es con maíz, la masa de maíz. Este pirru pasa a Colombia, que Colombia se come empanada todo el año igual que Venezuela. Cuando llega a Colombia, por supuesto, ¿cuál era el vecino? Venezuela. ¡Pum! Llegó Venezuela. De acá empieza a subir a Panamá, a Costa Rica, a Guatemala, a Salvador. Todo esto ya en el siglo XVIII. Pero aquí existe, en este lado del charco, un país que no lo estamos contando todavía, que es Brasil. ¿Y por qué no lo hacemos en este recorrido histórico? Porque a Brasil tenían otros personajes, no eran los españoles, eran los portugueses quienes lo descubrieron. Los portugueses, por supuesto, llevaron su famosa empanada. ¿Cómo es la famosa empanada de los portugueses? Con montes verdes como espinaca, rúcula, berro y carne de cerdo. Llegan a Brasil y en Brasil le comienzan a colocar muchísimos ingredientes distintos con lo extensa que es la agricultura de Brasil. A alguien en Brasil en algún momento del siglo XVIII también se le ocurrió que en vez de colocarle la masa solamente de maíz y de trigo, comenzó a hacer la masa de mandioca o yuca, como lo quieran llamar en su país, y nace la harina de yuca. Brasil en la actualidad tiene como unos 35 tipos de harina que tú lo puedes adquirir en un automercado. De todas esas harinas hacen empanadas, sean fritas, sean asadas o sean horneadas. Pero existe. Y todo eso desde el siglo XVIII. Luego, que ya es famosa en toda América, llega a las islas más lejanas. Cuba, San Cristóbal, Dominicana, Puerto Rico. En todas estas hay versiones de empanada. En todos los países hay versiones de empanada. Sean de harina de maíz, de harina de trigo, harina de mandioca, harina de plátano, lo que sea, pero es una empanada. Es algo, una masa rellena y posteriormente frita o lo que sea. En el siglo XVII y en el siglo XVI. Adri, un momentito para que también, si quieres, tomes un poquito de agua o algo por la tos, o tomes algo para la tos, mientras que yo quería hacer un comentario, con referencia a lo que estás diciendo. Hay empanadas en toda Latinoamérica, pues, ¿no? Y en todo el mundo, por ahí estuve viendo en internet una encuesta. Claro, ya tiene una encuesta un poquito, un par de años, ¿no? No es actual, que habla sobre dónde se come la mejor empanada en América Latina. Y el resultado de la encuesta dice que en Argentina se come la mejor empanada, seguido de Chile, tercero Venezuela y cuarto Colombia. Ese es el resultado. Bueno, ya después está Ecuador, México, Perú, Bolivia, pero Argentina es considerada, según esta encuesta, el mejor sitio o el mejor país para comer la empanada, pues, ¿no? Seguida de Chile, aunque yo creo que las empanadas chilenas y argentinas son muy parecidas,
y después, bueno, Venezuela y Colombia, que también creo que son muy parecidas en los insumos que utilizan las empanadas venezolanas y las colombianas. Entonces, bueno, seguimos, Adri, seguimos, adelante. Adri. Ya, aquí estoy. Que tengo una alergia. Entonces, y eso se debe a la construcción. Bueno, me quedé en las islas. Empieza a repartirse esta empanada por las islas caribeñas y comienza la segunda transformación, ya sea en el siglo XVIII. Pero nos devolvemos a Europa, porque en el siglo XIX pasa algo interesante en Gran Bretaña, a los ingleses. Estos tipos que ya conocían la empanada, que la colocaron en el tapete, que empezaron a colocar las empanadas dulces, tienen la grandiosa idea de abrir estos sitios de té que todavía existen en Europa, los primeros rudimentarios cafetines, ¿no? Que son de té, como todos los ingleses. Empiezan con las empanadas de masa quebrada, rellenas de dulce. Eso es un invento de los ingleses. Con un cocinero francés, pero él se inventó dentro de Gran Bretaña, o sea, dentro de las calles de Londres, es de ellos. Entonces, algo que había nacido en Persia antes de Cristo, 5 siglos antes de Cristo, ya en el siglo XVIII, después de Cristo, estaba en todo el mundo. África tiene sus propias versiones de empanadas. En Sudáfrica, en Costa de Marfil, en Nigeria, Etiopía, hay versiones de empanadas. Les repito, es un poco más de 100 países en el mundo tienen versiones de empanadas, sea hechas de cualquier harina que ya las nombramos. Cuando llegan a México las empanadas, por supuesto que las iban a hacer picantes. Iba a mezclarse el ají y hacerlas picantonas. Gustaron tanto las empanadas picantonas que esa empanada, esa versión picante, que le dicen picadilla allá, rodó hacia abajo de América Latina. Y tienen su propia versión, los peruanos tienen su propia versión, que les gusta mucho el picante, por cierto. Y aquí ocurre algo fenomenal. En el principio del siglo XIX, los chinos y japoneses empiezan a inmiscuirse mucho con América Latina. Y eso ya nosotros lo hablamos cuando conversamos el arroz. Bueno, esta gente llegó y se llevó esa picadilla mexicana a sus tierras, hicieron su propia versión. Por supuesto, la versión de los japoneses es mucho más sana que la mexicana, porque es hervida en agua y la mexicana es frita. Pero nace de allí, en que los chinos tenían unas bolitas rellenas que también eran hechas al vapor, empiezan a darle la forma de la media luna de los persas, le comienzan a hacer con muchísimos ingredientes, mucha variedad, pero las siguen haciendo así, hechas al vapor. Luego las comienzan a meter en el cajón chino, a hacerlas crujientes, y hoy, en China y en Japón puedes conseguir versiones de empanadas, de la empanada esta que nació en Persia. Entonces ven la vuelta que dio el mundo con la empanada y que es la comida que en todas las casas existe. No importa la cultura, no importa el continente, existen las empanadas. Incluso en Oceanía hay versiones de empanadas, de una masa rellena, y para las de allá todas son al horno. No son fritas ninguna, ni las de Australia, las de Kuala Lumpur, ninguna de esas es frita. Todas son al horno o asaditas.
Hay una versión allá muy rica, que te las voy a comentar, Carlos. Es una masa de trigo bastante finita y su relleno es cochino con leche de coco y un tipo de queso que se podría parecer al gruyere. Es más o menos el gruyere. Estas empanaditas le hacen un cocidito así con los dedos bastante curioso, son muy bonitas, de verdad que son bastante bonitas, son pequeñitas y las colocan al horno. Son realmente divinas. Yo no recuerdo el nombre, las conocí en Australia, no recuerdo el nombre, pero son espectacularmente sabrosas. Tienen un sabor entre el agrio que le da ese tipo de queso y lo dulce de la leche de coco. Es un manjar. También he comido la versión árabe, que es una empanada de cordero con arroz, uvas pasas y piñones. El piñón es como lo puedo comparar, como una almendra. Algo así, Carlos, ¿no? Un pistacho. Sí, Algo así. sí, es como un almendro, un pistacho, sí. Sí, algo Es el así. piñón. Correcto. Y le echan acelgas, o sea, hacen un arroz blanco, le juntan el cordero, le colocan las pasas, los piñones, aceite de oliva, polvos mágicos, o sea, muchísimas especies, como toda la comida árabe, y acelgas cocinadas. Con eso rellenan las empanadas y son realmente ricas. En Portugal hay empanadas de todo tipo de mariscos, muy salsosas, y por supuesto la empanada de pollo. En Portugal no existe o no existía hasta hace 10 años empanadas de maíz. Todas eran de trigo. Como han llegado tantos latinoamericanos a mi isla, por supuesto, ya hay locales de empanadas colombianas, venezolanas, como las quieran llamar, que son de maíz frito. Pero eso no lo había en Europa. En España no solo existe la empanada gallega, que es la que conocemos todos, que es aquella empanada grande, rectangular. No, existen las empanadillas. Y las empanadillas hay de cochino, de chicharrón, de chorizo, de cualquier tipo de relleno, y las utilizan para tapas, para media tarde, porque ellos desayunan más dulce que otra cosa. En Francia existe una muy rica que es con queso gruyere y champiñones salteados. Esa es espectacular y tiene una gran variedad de empanadas de masa quebrada dulces, muchísimas. En Rusia se come una que lleva papa picadita con acelgas y pollo desmenuzado. También hay una de garbanzos guisados con chorizo, se preparan unas empanadas allá en Rusia. En Ucrania, que son los reyes del trigo, existen unas empanadas de carne de res, que es una carne de res seca. Ellos colocan esta carne a secar, luego hacen un guiso que lleva muchísima cebolla, pimientos morrones, tomates, una salsa bastante espesa, y hacen una empanada de esa versión. En Finlandia hacen una de aceitunas con carne de caballo, que es como un plato, es como exótico en Finlandia, también es muy, muy rica, bastante rica. Esa la conozco y también es bastante rica. También hay empanadas de animales que a lo mejor no son tan comunes en Latinoamérica, porque en los Estados Unidos existe la empanada de cocodrilo, que al sur de los Estados Unidos casi todo el mundo come cocodrilo, sea rebozado, en guiso, y por supuesto existen las empanadas. En Groenlandia, este país que nosotros en algunas ocasiones no sabemos si pertenece a América o si pertenece a Europa, que es el país que en el globo terráqueo nos los pone arriba de un lado de Canadá, que se llama Groenlandia, que es un país sumamente verde, creo que es uno de los países más verdes del mundo. Ellos tienen su versión de empanadas de búfalo. Hacen un guiso de búfalo y hacen estas empanadas. Esas empanadas se llaman chetek.
Son horneadas, son bastante grandes, son como rectangulares y pesan muchísimo. Deben pesar entre unos 500, 600 gramos cada una. Son como el tamaño de una tableta, más o menos, de una tablet de HP, más o menos ese tamaño, y son gloriosas, gloriosas. Te las sirven con una salsa de ajo espectacular y romero seco se lo echan así encima, por encima de esta salsa de ajo, que la salsa de ajo no es como la que nosotros conocemos, que es como con mayonesa, espesa, no. Esto es un aioli, o sea, un aceite con un proceso ahí de, creo que son los ajos como asados, algo así. Es realmente divina. Por cierto, aquí un break. El que tenga oportunidad de ir a ese extraño país que se llama Groenlandia, no lo duden de ir. Se van a llevar una grata sorpresa. Todo el mundo habla inglés, la población es sumamente corta, pero hablan inglés, o sea que no hay problema para entenderse con esta gente. Todo es sumamente barato, pero es que vas a ver, creo que la naturaleza más pura del mundo, la más pura. Casi toda su comida se lleva de búfalo o de res, pero van a comer rico. De verdad que toda la comida es rica. No me puedo ir sin decir cuál es mi empanada predilecta, cuál es la que a mí me gusta. Yo me quedo con la empanada brasilera de camarones, que es realmente divina. Luego me quedo con una empanada en específico de Argentina, que es de carne asada con queso asado y cebollas caramelizadas. Y por supuesto, del país que viví varios años, que es Chile, me quedo con la empanada chilena. Ese sería mi top 3. Pero como aquí les quiero ayudar también, les voy a dar la receta de cómo se hace la masa de empanadas que uno compra en el automercado, esta que es súper finita y es sencillita de hacer. En mi país se hace empanadas todos los días, en Portugal se hace empanadas todos los días, y sea dulce o sea salada, lleva la misma masa. Son 200 gramos de harina de trigo, puede ser la 4.0 o la 3.0, eso no va a variar. Y 125 mililitros de agua sumamente caliente, lo más caliente posible. Lo mezclan con una cucharilla y ya cuando tenga una temperatura que puedas ingresar las manos, le das su masajito, le echas un poquito de sal, la guardas media hora tapadita en un plástico, tapadita media hora, y luego si tienes la maquinita esta para aplanar pasta, maravilloso. Si no, agarren su rodillo y denle con muchísimo amor. Les va a salir de esa receta unas 30 tapas, más o menos, unas 30 tapas. En esta casa se hace todos los días. Todos los días se hace ese tipo de masa, se guardan o se usan en todo. Esa misma masa, la que lo puedes usar para hacer las empanadas grandes o los calzones grandes. Para todas es la misma. Es algo muy económico y sigue siendo la comida para el pueblo. Recuerden que esto le tapó el hambre a toda Europa durante 4 siglos. Cuando la Europa no tenía nada, que se moría de las ratas en la calle, que teníamos muchísimas ratas, de eso venimos nosotros. Nosotros somos ricos después del siglo XVI y ya saben por qué es. Carlitos, te dejo. Gracias, Adri. De verdad que me extraña un poquito que no hayas dicho dentro de tus favoritas la empanada de carne mechada o carne molida o de pollo o de queso. Pero no, deja que pruebas estas que te estoy diciendo. Mira, uno en la vida tiene que ser lo más honesto posible. No es porque yo sea portuguesa o porque vivo en Venezuela voy a decir que lo de Venezuela es lo mejor y que lo de Portugal es lo mejor. Mira, al César lo que es del César. Y uno tiene que reconocer cuando algo es bueno y de calidad. Y cuando tú hablas de empanadas, tienes que reconocer a los grandiosos argentinos, te gusten o no, te caigan bien o no, son las mejores empanadas que existen. Y después están los chilenos. O sea, eso es así. Eso es como tú quieres hablar de vinos
Y por más norteamericano que seas y decirme de que el mejor vino es el de California, te voy a decir, mira, lo que tú eres un mentiroso, porque el mejor vino del mundo está en Francia. Y no lo digo yo, lo dice la gente experta. Entonces, creo que uno debería ser, sobre todo yo que soy periodista, debo hacer el trabajo más imparcial del mundo. Yo cuando hago un trabajo de investigación, un trabajo histórico, yo no soy venezolana, yo no soy portuguesa, yo soy una periodista. Y no mira, nunca tomo parte de algo. No lo tomo, no lo puedo tomar, porque eso sería deshonrar los 5 años que yo pasé sentada en una universidad. Entonces, no, eso no fue lo que me enseñaron, no lo hago, porque si fuese por eso te hubiese dicho que la portuguesa es la número 1 y la venezolana la 2, pero no, en mi top 3 no está ninguna de las dos, de verdad, te lo digo que no. No, Porque, yo sé, bueno, yo no, la calidad. yo sé, yo no he tenido la oportunidad de probar tanta variedad de empanadas, pues no, a la final, pero sí, obviamente, cuando vas probando, pues, hay mucha variedad de empanadas y como te lo dije ahorita en la encuesta que habían hecho inicialmente, donde ponen a la empanada argentina por encima de todas las demás, segundo la chilena, tercero la venezolana y cuarta la colombiana. Entonces quiere decir que pues en el gusto de la mayoría de los latinoamericanos está obviamente pues la empanada argentina, que son empanadas hechas al horno, de hecho, no son ni siquiera fritas. Voy a darle la palabra un momentito a Gos para dar continuación entonces a la parte que me corresponde, ¿no? O sea, hablar un poquito sobre las empanadas de Latinoamérica. Adelante, Gos, bienvenido. Saludos a todos, muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches donde se encuentren. Definitivamente es increíble que un espacio de gastronomía tenga tanto valor cultural como el que ustedes están hablando en este momento, y solamente hablando de la empanada. Y llego a la conclusión de que afortunadamente copiamos prácticamente lo que es la estructura de la masa y la estructura de la forma de los persas, como estaba diciendo Adriana, pero la variación está según en la zona donde tú estés. ¿Y con qué voy a eso? Porque yo pensaba que la mejor empanada era la que uno se comía, en este caso pues local, como vallecaucano o colombiano, y resulta que una vez visitando la zona costera del Ecuador, específicamente de Esmeraldas, me comí una empanada de un ingrediente autóctono llamado jaiba, que es una ostra que se come muy a menudo en esa zona del Ecuador, y yo creo que en mis escasos 43 años de vida ha sido la mejor empanada que me he comido hasta el momento. Y fue en una zona demasiado regional, una zona demasiado poco gourmet y poco, digámoslo así, cosmopolita. Era una región demasiado costera, y para mí el sabor de esa empanada no tiene nombre hasta el momento. Desconozco muchas de las que ha hablado Adriana, que, o sea, me sorprendo la variedad que hay en el mundo y que todo el mundo conozca la estructura como de empanada como se está dando, pero definitivamente es muy enriquecedor el programa. Muchas gracias por ese aporte, y bueno, seguimos aquí escuchando y deleitándonos de la gastronomía mundial. Gracias, Gos. Sí, pues definitivamente la empanada es uno de los platos de gran tradición. A veces uno lo ve como que, bueno, algo sencillo, pero no, definitivamente forma parte de la gastronomía de muchos países. Existe una gran variedad de tipos de empanadas. Por lo general son elaboradas con masa de pan, masa de pan fina, perdón, tipo hojaldre, o de harina. Ese son harina de maíz, harina de trigo, y el relleno, pues, dependiendo del país, puede ser dulce o salado. Como dijo Adriana, convencionalmente, pues son hechas en forma de media luna, y eso ella ya lo explicó en parte de lo que es la historia de la empanada. Métodos de cocción pueden ser horneadas o pueden ser fritas.
y en la mayoría de los casos pues constituye un plato simple, algo sencillo de comer, pero muy, muy provechoso, ¿no? Tiene mucho significado, pues mucho sabor. Como lo dije en el intermedio, por ahí leí, por ahí vi una encuesta de dónde se come la mejor empanada en América Latina. Es una encuesta que creo que es del 2017, 2018, no es una encuesta reciente, pero me imagino que no debe haber variado mucho los resultados, o no debe haber variado mucho los resultados de esta fecha, donde Argentina ocupa el primer lugar, seguido de Chile, después Venezuela, después Colombia, luego Perú, luego Ecuador y finaliza Bolivia. Eso es lo que arroja esa encuesta, como les digo, lo conseguí por internet, es una encuesta del año 2017. Hablando un poquito de las empanadas, bueno, voy a hablar primero de la empanada venezolana. La empanada venezolana es una empanada que se hace a base de harina de maíz. Luego, por lo general, se rellena con carne, con jamón, con queso, con pollo, con pescado, que son las famosas empanadas margariteñas, que en este caso es el cazón. Y en algunos casos también puede llevar granos, puede ser incluso con caraotas o sea, frijol negro. O sea, lo puedes rellenar de lo que casi lo que tú quieras. Mariscos también lo puedes rellenar. La empanada venezolana es de gran tradición, una variedad extraordinaria. La puedes conseguir en cafeterías, en restaurantes, la puedes consumir para el desayuno, para el almuerzo, como merienda, e incluso pues hasta en cena. En Venezuela se consume la empanada casi todo el año y casi a cualquier hora. En segundo lugar, las empanadas colombianas. Las empanadas colombianas, también esta especialidad en Colombia es sorprendente. Según la región o localidad, la empanada colombiana sufre alguna variación. En general son elaboradas con masa de maíz y se preparan fritas. Un ejemplo son las empanadas de Nariño, que se preparan con masa de maíz fermentado o añejo y las rellenas con pulpa de res, garbanzo y huevo duro. En otras zonas, en cambio, en el Cauca, se elaboran las famosas empanadas de pipián, cuyo relleno consiste en un guiso elaborado a base de harinas de tiras de carne, maní, papas criollas, huevos picados, tomate y cebolla. También está la empanada antioqueña, que es una empanada que lleva puré de papa, carne frita, cortada a lo largo, también está aderezada con cebolla y pues condimentos diversos condimentos. La masa se elabora de maíz molido, se acompaña con ají y con un chorrito de limón. El tipo de cocción de esta empanada antioqueña es también frita. Las empanadas argentinas, para ahondar un poquito sobre las famosas empanadas o las más ricas empanadas pues, que arrojó la encuesta, tienen forma de semicírculo, no más de 20 centímetros de diámetro, están cerradas por un repulgue, que es el trenzado que lleva al final de la empanada, que muchas veces lo utilizan para identificar el sabor del relleno. Se diferencia de la venezolana y de la colombiana porque son hechas con harina de trigo. El relleno también varía de provincia en provincia, aunque las más comunes son de carne, de pollo, de humita, de jamón y queso o verdura, generalmente acelga o espinaca. También hay con queso, con salsa blanca, también las hay rellenas de atún o versiones dulces, llamadas empanadillas. Algunas de las más conocidas son las tucumanas, así como las cordobesas, tacamareñas, chaqueñas, jujeñas, salteñas, entre muchos otros tipos de empanadas argentinas. Pasamos a Bolivia. En este país existe una empanada salteña, diferente a la argentina. Su nombre se atribuye a la historia de que una señora de Salteña llegó a Bolivia y inventó, pues llevó la empanada, ¿no? El relleno se denomina jigote, tiene un toque dulzón y lleva un guiso de res, pollo con papa y caldo. También existen las tucumanas bolivianas de la región de Tucumán, que se acompañan de vegetales, con cebolla, pepino, escabeche, verduras, tomate. Todas son hechas con masa de trigo. Chile, horneadas y elaboradas con harina de trigo, las empanadas chilenas
son de las más populares internacionalmente. La más famosa es la de pino, un relleno de carne picada finamente, condimentada con ají, comino, aceituna negra, huevo duro y pasas. Durante la Semana Santa es común que se hagan empanadas de mariscos. Además, también existen unas versiones de la empanada que se hacen con acelga, queso y con ingredientes dulces como las manzanas o las peras. En Uruguay, rasgos similares a la empanada gallega, se elabora con harina de trigo y puede ser frita u horneada. Además, elaboran unas empanadas dulces rellenas con membrillo o con dulce de leche. Bolivia, en este país existe una empanada salteña, diferente a la Argentina. Su nombre se atribuye, no, ya Bolivia ya lo dije, disculpa. Empanada de México, la empanada de jaiba, se rellena con camarones, pescados, mariscos, chiles picantes y cebolla. Se come durante Semana Santa y el tipo de cocción es frita. En México también hay las empanadas dulces, tanto de maíz como de trigo. Entre los rellenos populares se encuentra la guayaba, calabaza y la cajeta, que es un dulce de leche. Entre las saladas, la de queso de Oaxaca. Es una especialidad especial, además de las rajas con queso, champiñón con queso y pollo con mole. En Perú, la empanada limeña combina un relleno salado con una masa de harina de trigo horneada y ligeramente dulce gracias al azúcar que les polvorean. Los rellenos más comunes de este tipo de empanadas son las de pollo y las de carne de res. También vienen sazonadas con cebolla, pimiento, tomate, aceituna, comino y pasas. Del otro lado del charco están las empanadas españolas. En España, la empanada tiene un aspecto diferente, ya que en general se elabora en forma de forma de torta redonda, para luego servirse en porciones. De acuerdo a la región, también presenta variaciones en el relleno. Está la empanada gallega, que es una de las más conocidas en todo el país. El relleno suele llevar una base de sofrito con pimiento. Las más comunes son las de atún, aunque también se hacen de cerdo, sardinas, berberechos, vieiras, mejillones o pollo. Otra variedad de las jamón, lomo y otros embutidos. Está la empanada canarias, se llaman truchasi, están hechas de hojaldre con rellenos dulces o salados. Su consumo en este caso es típicamente navideño. Y las empanadas de Murcia, también es una preparación muy común y parecida a las anteriores, pero las más comunes son con huevo duro, atún y pimiento. Después están las empanadas griegas, que no sé si Adri las comentó, no recuerdo, pero bueno. Las empanadas griegas, la principal diferencia de las empanadas griegas a las otras demás es que se prepara con masa de hojaldre, que es una masa muy fina, crujiente. Las hay con espinaca y queso feta, las hay con queso feta, ricota y leche, y las hay con las empanadas de carne. Las empanadas japonesas, como dijo Adri también en su participación, se denomina gyoza en Japón. También es elaborada su forma es una forma de cuerno. El relleno suele ser utilizado pollo, vegetales, cerdo. Este tipo de empanadas se sirven calientes y se acompaña con una salsa de vinagre de arroz. Y para finalizar, no, después está Italia, que ya también lo nombró Adri, bastante largo. Está el calzone, que es de gran tamaño, es cocido al horno, con masa similar a la de la pizza. Y está hecha, normalmente se hace en Italia, y es como el origen, pues, ¿no? De lo que pues vino a ser la pizza. Y está la del Reino Unido, que se llama las Cornish Pasties, que es la empanada inglesa, son de harina de trigo, horneada, posee también una forma de media luna y normalmente se rellenan de carne de res picada, cebollas, papas y nabo. Eso básicamente pues son las empanadas que
que están a nivel mundial. Son empanadas que se consiguen en el mundo, son parte de la gastronomía del mundo y pues quería comentarles sobre los tipos de empanadas más famosas que existen. Sí, No sé, algo se me olvidó, Carlitos, ahorita que tú lo nombraste, que lo recordé. Sabes que le pregunté a un historiador de empanadas, le hice una pregunta porque a medida que iba leyendo me conseguía lo de forma de cuerno y forma de luna. Y le pregunté, ¿cuál es la diferencia en forma de cuernito a forma de empanada? ¿Y sabes lo que me respondió? Me dijo, mira, es la misma forma, tú la ves y es la misma. A lo mejor alguna tiene como las punticas más finitas que otra. Le digo, pero entonces, ¿a qué se debe la diferencia? Y la respuesta fue contundente. Me dijo, donde ya los llaman cuernos, es que simplemente en su historia no les gustaban los moros. Y por supuesto que la forma de la media luna la ligaban directamente a los moros, por su bandera, por su cultura, por muchísimas cosas. Y esa es la razón, porque algunas se llaman cuernos y otras se llaman media luna. O sea, imagínate, se crearon una palabra por racismo. O sea, me gusta más media luna que la cuernitos, porque no, pero en América Latina cuernitos tiene otra cosa. sí, sí, claro, pero tú sabes que también, y tiene mucha razón en lo que acabas de comentar y da risa, pues, ¿no? De cómo se agarran de cualquier cosa por cambiarle los nombres a los alimentos. Pero, te iba a decir también que por lo que pude ver, le llaman cuernos porque este tipo de empanada se puede parar, o sea, tiene como una base y el final hacia arriba tiene como unos cuernitos. Entonces, creo que por eso que le llaman a ese tipo de empanadas, le llaman así, pues, de cuerno. Porque no es la empanada, normalmente tú no la puedes parar, pues ya siempre está acostada. Lleva forma de media luna, pero va acostada. En cambio, este tipo de empanada, es como paradita. No sé si me explico, no sé si lo puedas visualizar, Sí, pero sí, yo sé más o menos cómo es lo que tú dices. Te sugiero que el programa que viene sea sobre los tipos de panes, los panes dulces, los panes salados, y nos vamos a conseguir con el famoso croissant, ese pan tipo media luna de Francia. Bueno, esa es la copia de Francia de una empanada no rellena para hacerla popular, hacerla en grandes cantidades y meterlas en bolsa y industrializarlo. Nace, nace justamente de las empanadas, la historia del croissant. Es súper interesante que la topé con esto de las empanadas y claro, rodando por Europa me la topé, entonces te sugiero que la semana que viene hablemos de los panes, como la puede ser. evolución del pan que nace también de los persas, que nace de los persas y los griegos. Y Puede ser creo porque que todo el también mundo come pan. hay muchísima variedad de panes, pues también en todo el mundo, ¿no? Pan francés, pan, bueno, una cantidad enorme. Pero creo que el origen principal o la mayoría de los panes que se consumen en Latinoamérica vienen de Francia. Creo que el tipo de cocimiento y eso, creo que provienen de allá. Pero sí, sí, pudiera ser un buen título para el siguiente espacio de la barra gastronómica, que hablemos del origen de los panes, de los orígenes y los tipos de panes. Bueno, hemos ya concluido con este espacio sobre que hablamos sobre las empanadas. No sé si alguien quiera comentar algo, tenga alguna duda o quiera participar, pida micrófono, se lo damos con mucho gusto, para que de repente nos pueda aportar algo o nos diga a ver cuál, según su punto de vista, cuál es la mejor empanada que ha probado, Bueno, en, ahí llegó Andrés, el rey de la empanada, porque en Chile se come empanada todos los días. Llegó el rey de la wow. empanada. Sería interesante preguntarle a Andrés, Andrés, ¿cuál es tu sabor favorito en empanada? Arriba en la canasta, en la cesta, en la parte superior, como le quieran llamar, les dejé la receta de la masita. Esta masita la pueden guardar, congelarla, hacerla una vez al mes en grandes cantidades y siempre la van a tener allí. Es súper económica, vuelvo, insisto, acuérdense que la empanada nació para matar el hambre en una época terrible y es una comida súper económica.
Mira, Andrés, no seas así, dinos cuál es tu relleno favorito de las empanadas. Hola, hola Adri, hola Carlos y a los presentes. Sí, bueno, que la verdad que las empanadas son tan ricas que son todas buenas. Hay demasiadas diferentes variedades y demasiado relleno. Para mí, la típica, como acá se conoce, la de pino, hecha en horno. Pino significa que es una preparación de carne, ¿cierto? Con aliño, comino, cortado en cubitos, con cebolla, lleva huevo duro, la mitad de un huevo duro y lleva una aceituna. Y eso se pone en el horno y se puede hacer un horno tradicional eléctrico o un horno gas o un horno de barro. Es maravilloso. Lo certifico, es demasiado buena. Como cae el juguito. Oh, Dios mío. Me dio hambre. A mí también no he almorzado todavía. Ghost, y aparte de esa de Ecuador que te comiste, que te encantó, ¿cuál es otro relleno que es tu favorito? O sea, cuando vas a desayunar en un sitio de empanada, ¿cuál es la que pides? Mira, lo que pasa es que en ese sentido de pronto uno es un poco más dado a lo regional, ¿no? De hecho, en Colombia, específicamente en el departamento donde queda la ciudad donde yo soy, que es Valle del Cauca y específicamente Cali, la empanada tiene un sabor particular porque esa masa, si es una masa hecha pues de maíz y el maíz es fermentado un poco y ese fermento le da como un sabor muy particular diferente a la de hojaldre, que es la que ustedes están hablando de trigo. Entonces, pues obviamente la variación, como les decía, o sea, lo que yo me estoy dando cuenta para mí es una novedad, es que prácticamente lo que hemos copiado pues desde la historia de la empanada es su forma y su estructura, pero de resto prácticamente lo que lo hace diferente es el relleno de cada región, ¿no? Pero en Colombia específicamente, la base de la empanada, aparte de su relleno, es la salsa con lo que tú acompañas. De hecho, aquí los colombianos, si la empanada tú no la comes con ají, es como si no hubieras comido empanada, porque es eso lo que le da el toque exquisito a la empanada como tal. Pero pues yo soy muy abierto a comer de cualquier tipo de empanada, la verdad que no tengo una predilecta. Bueno, en Venezuela te vas a comer una empanada y te colocan como 17 potes de salsa distintos, que al final tú Exacto. no sabes de qué sabor es la empanada, porque le echas tantas salsas que ya no sabes de qué es. Confirmo, Esto, confirmo. eso en los otros países no pasa. Solamente es en Colombia y en Venezuela que preparan demasiadas salsas para acompañarlo. Las de México, las de México solamente ponen como, ay, ¿qué sería? Como un pico de gallo más salsoso, algo así. Y por supuesto, son picantes. Son picantes, pero son bien ricas. Mira, Carlos, si le preguntas a Rafa cuál es su mejor empanada, te va a decir que es la mía. Y si no es la mía, duerme con el perro hoy. Así de sencillo. Anarquía. Ah, ¿y la tuya cuál es? ¿De cómo la haces? ¿La de Portugal? No, no, fíjate que a mí me gusta la empanada argentina, que fue lo que te dije. Los Adri, argentinos tienen... Dime, una pregunta, pero la empanada que le gusta a Rafa es con picante o sin picante. él come picante. Él come picante. A él sí le gusta el picante. Yo no tolero el picante. Te digo que yo de verdad no lo tolero. Yo eso sí, de verdad que no. No, mira, Carlos, a mí me gusta la Argentina, que es, agarran como bistec, algo así, lo colocan al asador, la pican en tirita, agarran un queso fresco, que también lo pasan por ahí por el asado, y cebollas acaramelizadas. Entonces todo eso lo colocan en la empanada, la cierran. Ellos tienen un jueguito con las manos, que eso no lo sé hacer yo, ese jueguito de las manos nunca lo aprendí. Y la colocan otra vez en la brasa, ellos la hacen a la parrilla, quedan espectaculares. Es que las empanadas argentinas de verdad son muy ricas y luego la chilena, pero la chilena existe como, no sé, Andrés, como 30 variedades más o menos existen Eso mismo te de iba a decir. empanadas. Más o Mira, menos como 30 porque tienen una de piñones con sí, eso te iba a champiñones decir. y queso, que es una brutalidad. Oh, el queso con carne, qué maravilla. Carne mechada, ¿cierto? Que es carne a la olla, ¿cierto? Que se deshace así, Carne a se la la olla. echa. Y con queso derretido, qué cosa más rica.
En otros países esa carne deshilachada se llama desmembrada, algo así Sí, le dicen también en otros países, le dicen pero ahora que la desmembrada. colonia venezolana es grande acá, la peruana y todo eso, o sea, hemos ido haciendo como mixturas, combinaciones, cosas de ustedes Es, con las cosas de nosotros. Así que ahora en vez de eso es 30 hay lo como 40, maravilloso de la mezcla. hay como Eso es lo 40 maravilloso de variedades. la mezcla. Bueno, No, hay empanadas de la, empanadas. la arepa también se ha internacionalizado gracias a la migración venezolana, porque antes no existía arepa por ningún lado. Ahora ya hay en todos lados, en todos los rincones. En Nueva York y en California ya hay areperas, como la que nosotros conocíamos en Venezuela. En Sí, Portugal, sí, en correcto. Porto y en Lisboa ya hay areperas. Sí, el Claro, otro día vi, tal vez los rellenos ya tienen un toque portugués, algo así, en los rellenos, pero ya hay areperas en todos lados. Las arepas son ricas, confirmo. sí, el otro día vi que iban a abrir un centro de abastecimiento para Europa, algo así, un nuevo centro de abastecimiento de harina pan para toda la zona de Europa, me imagino, porque deben estar pues Bueno, por te allá voy a vendiendo contar, bastante. En Moscú hay 3 areperas ya y todas están llenas de gente. Es más, en esto, con todo lo ocurrido con Rusia, Starbucks se fue, pero el gobierno abrió su propio Starbucks, con su chica y toda la cosa. Al lado de ese Starbucks queda, ese en específico, queda una arepera venezolana. Y grabaron un video y había más gente en la arepera que en el Starbucks, porque les encantan las arepas. O sea, vamos a hacer el nuevo McDonald's a nivel mundial. Ya no va a existir McDonald's, Macarepa, no va a ser arepera, Macarepa. más carepa. Bueno, algo bueno tenía que salir de esa migración De todas desmedida, las migraciones salen algo desbordada, bueno. de esa migración De todas las desbordada. migraciones. Es que de todas las migraciones salen algo bueno, porque en la Segunda Guerra Mundial, que vinieron tantos europeos al continente americano por la Segunda Guerra, o sea, estamos hablando de finales del 40, principios del 50, esa gente contribuyó muchísimo en el desarrollo de América Latina. Y eso no es un secreto para nadie, en industria, en tecnología y en muchas cosas. Todas las migraciones son buenas. Lo que pasa es como nosotros lo vemos. Sí, claro, cuando no hay control migratorio y cuando ya es así, pues desbordado, de ahí sí ya empiezan los problemas, cuando no hay control en eso. Pero bueno, eso ya sería un tema no de la barra gastronómica, sino de relaciones exteriores gastronómicas, será, no cabe aquí en este espacio. Bueno, mira, yo creo que ya bueno, vamos cerrando el espacio. Noso- Nosotros, tú y yo, deberíamos inventar la arepa Disney. Como Disney es un conglomerado tan grande en el mundo, nosotros deberíamos inventar la arepa Disney. La arepa Mickey, la arepa Pluto, la arepa Donald, las princesas. Deberíamos inventar una cosa de esa. Arepera Disney. Arepera Disney. Sí, Oye, eso bueno, sería. mira, la de Pocahontas podría ser de un guiso de búfalo con queso fresco, por ejemplo, que los búfalos y esa etnia combina. La de Cenicienta, como ella le escribió Charles Perrault y por allá de Francia, sería algo dulce con nueces de macadamia, y, y un relleno así como de confetes no sé, de naranja, algo así. Porque déjame decirte que ya empezaron a hacer las arepas dulces. ¿Cómo las hacen? Igualito, con el maíz blanco, azúcar, no sé qué, le echan harina de trigo, algo para que crezcan, algo que para que crezcan así bastante, y las empiezan a rellenar como con frutillas. Es como, ¿cómo se llama la arepa dulce aquí en Venezuela? La de anís, digamos, la arepa La de de anís, anís, ajá, la arepa la anís, de anís. que es con Esa ya chicharrón, hay también le una, ponen. no, pero esta es dulce, dulce, ya hay variedad bastante en varios países de Europa, rellenos con muchísimas cosas. Yo probé una con queso crema con azúcar y eran unos frutos rojos, así como salteados. Estaba más buena que el carrizo. La masa tenía full de anís.
Oye, Adri, disculpa que te interrumpa. Ahora, de entre todas las variedades de empanada, hay una que es con carne deshilachada y con queso Roquefort. O queso azul también. Qué maravilla. Ya me dio hambre. Yo como que voy a hacer unas empanadas. Es Yo una, creo es que una de aquí empanada, saliendo todo vamos a hacer empanadas. es una empanada que no creo que sea muy comercial, porque el Sí, queso, no es tan no, cara, no es tan cara, de verdad. Porque pasa En que Chile es está súper más comercial. demasiado la empanada, entonces, como dice Adri, además que como Chile es tan extenso, entonces cada parte del país son diferentes comidas, así que un poco extraño podría ser, porque, por ejemplo, estoy en la zona centro y estoy a 2.000 kilómetros del norte y a 2.000 kilómetros del sur, para que tenga una referencia, estoy súper lejos de todo, estoy en el centro, donde se concentra la mayoría de la población, hay un tipo de comidas, en el norte no se parecen nada con nosotros y en el sur tampoco, sobre todo por la cantidad de colonos alemanes que llegaron y italianos que llegaron a la parte sur después de la guerra. Es así, no es lo mismo que comes en Santiago, lo que comes en Valdivia, por ejemplo. Pero Exacto. en Chile, pero Andrés, en Chile tú consumes una empanada como un almuerzo o también es como, porque en Venezuela nadie almuerza empanadas, siempre es o a mitad de almuerzo o un desayuno o una merienda, algo así. Se puede Pero comer en a Chile cualquier hora, como, sí, a cualquier hora del día, amigo. Desayuno, almuerzo o once que decimos nosotros que es la comida de la tarde, tarde-noche. En cualquier horario. Es que bueno, tú puedes ir cambiando los ingredientes, ¿no? Por ejemplo, te puedes comer una jamón queso, una espinaca queso, que sea más liviano si es muy tarde. Si es más o sea, liviano, si es muy... hay disponibilidad de la empanada a toda hora en Chile. Exactamente. Y ahora que Ah, viene el ok. 18 de septiembre, las fiestas patrias, olvídate, están todos vendiendo empanadas por todos lados. Buenísimo, buenísimo. En Este, Argentina también se come a cualquier hora, ¿viste? En Argentina Sí, también y en Uruguay a cualquier hora, porque es una comida. exacto. En Brasil no es desayuno, ¿viste? Es comida. Son gigantes esas empanadas en Brasil. Son comida, comida. O sea, puede ser un almuerzo o una cena. No la usan para desayuno, porque sería demasiado. Oye, Adri, tú viviste en Santiago, ¿cierto? Sí, yo viví en el Arayán, en Eh, ¿viste- Lo Barchonea. ¿Pudiste ir cerca de Santiago a la parte de Pomaire, donde tiene la empanada de kilo, la empanada de Sí, horno? claro. ¡Wow! ¡Qué increíble! Eso no se lo come nadie. Nadie, ni No, siquiera se un lo come solo dinosaurio. entre 4 o 5 personas. Eso es demasiado, demasiado. Es que Pero acá son divinas. aquí en Chile le gusta mucho los Guinness de récord, entonces, ¿te acuerdas? También hacen el choripán gigante, que tenía como 100 metros. No existe momento. Sí, mira, no existe momento más perfecto que comerse una empanada con un mate al lado y luego en la tardecita, al final de la tardecita, una botellita de vino. Ese es el momento perfecto viendo todo Santiago. Desde el Arayán se ve todo Santiago y es demasiado hermoso. Sí, Santiago es una de las ciudades más hermosas de América Latina, viéndola desde arriba, pues. claro. Y tiene el contraste, pues, de histórico, la parte histórica y la parte moderna, que el contraste es demasiado grande. Pero bonito, eso lo hace bonito. Sí, lo hace demasiado bello. Esa vista ahí es espectacular. Es como si vieras dos países pegados. Sí, pues los Eso como, edificios con son, rascacielos y las casas normales. exacto. Las Torres Santiago sale de todo y toda la parte rústica. No, eso es un espectáculo. Definitivamente es un espectáculo. Carlitos, tienes que ir a Santiago, comer sus empanadas en cualquier esquina, porque hay carritos, hay personas que se paran con su cestica a vender empanadas. Esas señoras que preparan su empanada en su casa, que son vendedoras ambulantes, todas las tienes que probar porque son demasiado buenas. Y de hecho las venden hasta en la carretera, en la salida de la ciudad. Así que no te puedes perder porque en todos lados venden. bueno, será motivo entonces para ir a visitar Chile a ver qué tal son las empanadas, porque si son tan buenas como dicen, oye, sí, sí, sí vale la pena. Yo de verdad, yo las debo haber comido en algún momento, pero claro, no en Chile, pues, sino a lo mejor en algún sitio habré comido algo parecido a una empanada chilena. Pero nada como comerlas en el sitio y con los ingredientes nativos, pues, ¿no? Con los ingredientes caseros y hechos allá, definitivamente, pues, es distinto. Eso tiene
Tiene mucho Es que ver así, al momento de comer algo, sí, es así. es así. Nosotros después vamos a hacer un programa viajeros por el mundo culinarios. Vamos a ir de mochileros por ahí, vamos a grabar videos, tú vas a ver. Vamos a Ese va a hacer ser en eso. vivo, va a ser en vivo. O sea, en vivo quiero decir con video, pues, ¿no? Sí, Sí, vamos a tipo hacer un YouTube, tipo viaje YouTuber. mochilero. En Brasil te vas a querer quedar. Tú que eres comelón, cuando empieces a tragar en Brasil, vas a decir, me quiero quedar aquí. Es que la comida brasileña es demasiado sabrosa, demasiado buena. Lástima que es tan desconocida para el resto de los compatriotas latinoamericanos, pero te va a encantar. No, pero de una de las gastronomías que sí, siempre me han gustado mucho y siempre o sea, siempre la he apreciado mucho es la gastronomía de Portugal. O sea, que si en algún sitio a lo mejor me voy a quedar por su gastronomía, sería en Portugal, porque de verdad a mí siempre me ha gustado la forma en que los platos, pues, y la forma en que cocinan. Bueno, usan mucho cerdo, muchas carnes así a las parrillas y ese tipo de cosas y siempre me ha gustado, siempre me ha gustado la gastronomía de Portugal. Nosotros comemos muy sano, los portugueses comen muy sano. Mucho vino, mucho frutos del mar, pescado y cerdo, pero comemos Sí, naturalito, o sea, casi lo frito no se ve en Portugal bastante. así es. Bueno, Comida entonces, extraña, ¿ah? comida extraña, pero sabrosa, es extraña para nosotros porque no comemos así, es la griega, porque tiene mucha leche, mucho queso, mucho feta, muchas cosas así, pero es rica, pero sí es extraña, para nosotros es bastante extraña la comida griega. A mí la que me parece extraña es la que justamente estábamos hablando hace rato por el, por los posts esto de la hindú. Esa sí, la de la India, pues, no, esa o La, sea, la poco que he la comido India, no me ha gustado mucho, sí. Mucho condimento creo que le claro, ponen a tienen la comida. bastante condimento. La etíope también es con bastante condimento. Su cuestión de acostumbrarse. Todas esas comidas, árabes también, marroquíes y ese tipo de comidas así no me llaman mucho la atención. Me gusta más la comida europea, así, de España, Portugal, Italia. Y pues de las latinas, obviamente, la comida venezolana, la colombiana, la peruana, la mexicana también un poco. Todos los países tienen sus platos sabrosos, su gastronomía buena. Sí, De toda hecho, la comida es buena. de lo que decía Adriana, de lo sano que comen en Portugal, es que yo creo que la comida mediterránea, para mi concepto, es la más sana de todas, ¿no? O sea, incluyendo pues Portugal, incluyendo a Grecia y demás en la zona Sí, mediterránea. es la más sana, ciertamente. Porque lleva Eh, mucha verdura, mucho vegetal. Son muchísimo. muchos Y no vegetales. cocinan frito, no hay nada frito. Eso es rebozado, empanado, eso viene de España, de una parte de España. Pero la comida mediterránea no es ese poco de cosas fritas, de verdad que no. Bueno, vamos cerrando el espacio entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos por haber participado aquí con nosotros, con Adri, conmigo, en este espacio que todos los viernes hacemos a esta misma hora. Siempre buscamos algún tema específico para conversar sobre gastronomía. Al principio, como dije ya, este es el espacio número 10 que hacemos. Al principio estuvimos hablando, las primeras semanas estuvimos hablando sobre las gastronomías de países, estuvimos hablando de la gastronomía de Perú, estuvimos hablando de la gastronomía de Colombia, la de Venezuela, después la semana estuvimos hablando también de la gastronomía México, de México, de Honduras, también creo que llegamos a tocar esa gastronomía. Más adelante volveremos otra vez a retomar gastronomías por países, donde hablaremos de repente de la gastronomía de Chile, de la gastronomía de Argentina, bueno, una cantidad enorme de países que todavía nos falta por tocar, porque por países también es importante conocer un poquito la gastronomía
de cada uno de los países, se aprende muchísimo de la gastronomía de cada país. O sea, se aprende, mejor dicho, se aprende muchísimo de cada país a través de su gastronomía. Eso es lo que quise decir, se aprende mucho. La semana que viene vamos a estar hablando del pan. Me parece un tema interesante, me parece un tema que también tiene mucha historia. El próximo viernes a esta misma hora, 1 de la tarde, hora Colombia, 8 de la tarde noche, hora de Europa. Vamos a hablar del pan. Así que bueno, están todos invitados para la semana que viene. En un rato, de todas maneras, para los que quieran conocer un poquito la historia del rey del pop, Michael Jackson, estaremos hablando en el espacio de la Rocola LU, que abre apertura dentro de 1 hora y media aproximadamente. Estaremos abriendo un espacio donde vamos a dedicarle 2 horas al rey del pop, 2 horas o más de 2 horas, bueno, lo que dure el espacio, donde hablaremos también su historia, la historia muy polémica pues que tuvo Michael Jackson, sus principales éxitos, oiremos sus canciones. Si ustedes quieren oír alguna canción en especial, pues están cordialmente invitados, vienen al espacio, nos piden la canción, se las ponemos, hablamos un poquito de historia de cada una de las canciones. De verdad, vamos a pasar un rato agradable conociendo única y exclusivamente la historia del rey del pop, de Michael Jackson, con motivo de su aniversario de muerte. No sé cómo se le dice la palabra técnica, pero creo que es el lunes, el cumpleaños de haber fallecido. Así que más tarde los esperamos en 1 hora y media. Cumpleaños y nacimiento, el 29 de agosto. Ah, es nacimiento, ¿no? Sí, nacimiento. Él nació el 29 de agosto. Es que yo le dije el otro día a Aleja, le dije, no, es que es nacimiento. Y ella me dijo, no, es año de muerto. Entonces me confundió. Pero bueno. No, él murió el 25 de junio. Ah, ¿ves? Bueno, entonces celebraremos su natalicio, el natalicio de Michael Jackson. En 1 hora y media vamos a abrir el espacio, la Rocola LU, para que oigamos todos los éxitos de Michael Jackson, su historia, su vida, su cambio de imagen, cómo cambió de ser un hombre de color a un hombre blanco. Todo eso lo veremos en el espacio de la Rocola LU en 1 hora y media. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado en este espacio de la barra gastronómica LU. Somos, como ustedes bien lo saben, Latinos Unidos LU. Este espacio se hace recurrentemente todos los viernes a la 1 de la tarde, hora de Colombia. Adri, tus palabras de despedida. Muchísimas gracias, Adri, por siempre estar conmigo en este espacio. Te cedo la palabra para tu cierre. Gracias. Bueno, gracias a todos los escuchas, a los que estuvieron, los que se retiraron, los que volvieron a llegar. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene con la historia del pan y los tipos de pan que existen en el mundo. Y dentro de 1 hora y media nos vemos en la Rocola hablando del rey del pop, Michael Jackson, que tiene una historia increíble. Vamos a hablar de todo vamos a hablar allí. Y por supuesto, vamos a recordar sus mejores canciones. Así que nosotros nos retiramos, nos damos un break de 1 hora y media y continuamos con Latinos Unidos LU. Así es, vamos a comernos unas empanadas y regresamos. Gracias. Yo me voy a comer unas empanadas. Yo voy a agarrar masita y voy a hacer unas empanadas. Invita. Gracias, nos vemos, hasta luego.